empezar directamente. A ver si lo logramos terminar en esta clase, y si no, mañana con toda calmita en sí. Bueno, nos vamos a marcar algunas cosas importantes a tener en cuenta. Salud y enfermedad. Introducción. Además ya les voy diciendo, ¿no? Aquí te tienes que acordar el tiempo, la edad y la cosa loca que ha pasado en eso y ya está, no te líes más. Hazte un cuadrito, hazte una hoja de resumen, un mapa conceptual, una tabla donde diga, edad tantos ha pasado esto, edad tantos ha pasado esto, edad tantos ha pasado esto, edad tantos ha pasado esto. No tienes que irte haciendo esta parte porque obviamente después eso no me se vas a repasar. E incluso quien sabe una noche antes del curso básico de tu examencito le puedes dar una leída y dices, ya está, ya estoy fresquito de nuevo, ¿no? Entonces ya pues en esos últimos instancias, ¿no? Bueno, con esa aclaración, pues seguimos adelante. El concepto de la salud y enfermedad a través del tiempo siempre ha ido cambiando. ¿Y dependió de qué? De la época. Ese concepto ha dependido del avance científico, ha dependido de las políticas, acuerdos nacionales e internacionales, el comportamiento y la necesidad social. Entonces, esto es una muy buena idea tener en cuenta, que obviamente ya ha sido una pregunta de simulacro y de test. ¿Que el concepto de la salud y enfermedad a través del tiempo no ha cambiado? Como se les preguntó alguna vez, pues no. Como no puede cambiar si viene desde la época del dinosaurio, entonces siempre tiene que haber cambios. La señora Oms, con su concepto inicial de la salud, que le dice, ¿no? Con su concepto de la salud enfermedad, fue actualizando y acomodándolo de acuerdo a los cambios que ha visto en la sociedad, en los cambios culturales, políticos, económicos y regionales. Es necesario comprender que el proceso de la salud y enfermedad, o en el proceso de la salud y enfermedad, que el hombre en general es producto de muchas cositas. ¿De qué es producto el hombre? De su ambiente físico, de su ambiente social, de su ambiente geográfico, ecológico, económico, cultural, y su salud y enfermedad prácticamente, el que esté sano o el que esté enfermo, está condicionada por quién, por todo este entorno en el que vive, ¿no? Una persona en todos estos factores que obviamente ni te los aprendas, porque obviamente tú dices, tienes razón, sí, esto también puede afectar, puede, por poder, puede, ¿no? Ya listo. Bueno, dos ideas principales aquí que me están dando. El ser humano, por naturaleza, siempre necesita de un señor espacio geográfico en el cual vivir, que ese espacio sea capaz de, sea en el cual pueda construir su casita, sembrar sus productos, tener acceso al agua a través de los ríos, plantas que le den la sombra y en algunos casos alimentos o materia prima para construir hasta su casita. Necesita de personas para, capítulo número de ayer que hemos visto, ¿no? El capítulo 2, para interactuar, que el ser humano es un ser que todo el rato está interrelacionándose con otros, ¿verdad? Formar una familia, generar un intercambio económico a través de sus productos, pues necesita prácticamente convivir, desarrollar hábitos y costumbres que caractericen a su propia comunidad. Entonces, yo me quedaría con todito esto. Que esta es una idea que obviamente tú dices, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre, debe vivir en desequilibrio. ¿Y tú, verdadero? No, debe vivir en equilibrio y armonía con este medio ambiente. ¿Por qué? Porque la alteración en uno o más de estos factores toditos, estos mencionados, tú sabes que le van a traer qué cosa al ser humano, enfermedad, ¿no? Y aquí te ponen qué guapo sería tener todo un status quo, ¿no? Todo una igualdad, un equilibrio perfecto entre varios puntos de vista y varias situaciones que vaya viviendo una persona, ¿no? Respectivamente. ¿Sí? Bueno, y su señor, es que mira, hasta una hoja le dan para esta foto, qué chistos. Pero ya, bueno, que el desequilibrio te va a traer obviamente la enfermedad. Listo, nos vamos a dónde. Edades, ya, anotarse las edades, ¿no? Cosas locas, recorrido histórico de las concepciones de la salud y enfermedad. Edad antigua, ¿ha cambiado la edad antigua? Comprendió desde la señora aparición de la escritura, o sea, ¿cuándo? Ya, pues estas cosas sí son las patadas, ¿no? 4000 años antes de Cristo, ¿hasta qué siglo? Siglo V. Esta etapa está caracterizada por el desarrollo de qué tipo de medicina, que la medicina griega y la medicina romana, con un componente fuertemente mágico y religioso, asociado a 3 deidades a las que ustedes se tienen que poner velitas para mi primer parcial, segundo y examen final, ¿verdad? A estas 3 personalidades, Asclepio, Higia y Panacea. En la Grecia antigua, los encargados de atender y restablecer la salud eran los señores Asclepiat, ¿no? Sujetos que adoraban a Asclepio o Esculapio, que también les decían los señores romanos. ¿Quién era el señor Asclepio o Esculapio? Era el dios griego de la medicina, responsable del restablecimiento de la salud en sí. Ya, primera cosita que me están enseñando entonces, ya, la fecha, ¿no? 4000 años antes de Cristo, hasta el siglo V, medicina griega y romana, carácter mágico religioso, Asclepio y Panacea, el señor dios griego de la medicina, el primero. Los seguidores de la personalidad Higia consideraron la salud como
el estado prácticamente natural de las cosas, que es consecuencia de ¿qué? De esto, ¿no? Del gobierno juicioso de la propia vida, la buena gobernanza, que incluso ayer ya se estaba mencionando en lo que es la educación para la salud, ¿no? En este capítulo 2 que nosotros lo hemos adelantado, ya mira, desde la época del dinosaurio, los seguidores de Higia ya estaban promoviendo esto que lleva a ver a qué? A la promoción de la salud. La diosa Higia representó lo que se le llama la unión de la salud, del estar bien, de la cotidianidad plena, y de ahí justamente ha nacido una terminología que hasta ahorita lo seguimos avanzando, ¿no? Que es la higiene, de lo que siempre estamos hablando, de las prácticas, valores y de los conocimientos que contribuyen al estar bien. ¿Y qué pasa con la última personalidad? Con Panacea, pues se constituyó en la diosa del tratamiento y de la curación a base de las hierbas medicinales. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podríamos hacer esto? Es que está fácil, ¿no? Es que está fácil. Yo estaba buscando un mnemotécnico, pero es que tampoco no tiene mucha ciencia. Asclepio, dios griego de la medicina. Higia, estado natural de las cosas, buena gobernanza en sí. Higiene. Panacea, hierbas medicinales, ¿no? De ahí es que donde van haciendo tal vez sus primeros pasos lo que es la farmacología. No, sí, no tienen tampoco mucha ciencia. Panacea, diosa del tratamiento y la curación, ¿en base a qué? A hierbas medicinales, ¿no? Vale. Cuidado que te digan que la de las hierbas medicinales era la señora Higia, o que te digan que el señor Esculapio era el de las hierbitas medicinales, ¿no? Que ahí nomás están las preguntas de examen. Hacia el siglo V, y a los finales de esta edad, el señor Hipócrates comienza a tener lugar los primeros estudios por comprender qué cosa, las causas naturales de la enfermedad y la incidencia del medio externo sobre la salud, sugiriendo la famosa teoría de los humores. Nosotros decíamos que podemos incluso ponerlo ahora de verde, ¿no? Para sobresaltar. Hipócrates es el señor de los humores, la H con la H, el señor Hipócrates y sus humores, incluso como en una masterclass ya le habíamos puesto, ¿no? Su tema de asignación, el señor Hipócrates y su humor respectivo, el señor Hipócrates está todo. Y el señor Platón, que debe estar más abajo, con su neuma, ahí está, ¿ven? Ya listo. No se cambia nada. Bueno, ¿qué ha considerado el señor Hipócrates? Que la enfermedad era una manifestación de la vida. Enfermarse era manifestación de que estás vivo. Resultado de cambios de un sustrato material y no tanto una expresión de la voluntad de los dioses o de un espíritu maligno, sino de prácticamente los malos hábitos, la dieta desordenada, el ambiente y el propedéutico. Bueno, propedéutico no existía, ¿no? Todavía, pero yo creo que sí. Bueno, entonces mira qué guapo, porque al final de cuentas el señor Hipócrates estaba un poquito más centradito y no decía nada que ver la religión. Aquí directamente hay una causa que hay que buscar y hay que estar hablando de los humores respectivos en sí, ¿verdad? Mira, este señor estableció que el famoso desbalance de los 4 humores que nos componen, y esto es nuevo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 4 humores? La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, que decían él. ¿Implicaban qué cosa? Si estaban descontrolados, te enfermabas, ¿no? Y la combinación adecuada de los 4 humores, obviamente, que te aseguraban a ti la salud. Ojo a este nuevo punto que pues hay que tomar en cuenta. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Médula ósea amarilla, médula ósea... Ah, no, eso no tiene nada que ver. Bilis amarilla, bilis negra, ya está. La sangre, flema, ¿no? Salud, equilibrio, enfermedad, desequilibrio. Ya, no tiene mucha ciencia. Y aquí está el otro, ¿no? La P con la P que nosotros decíamos. El señor Platón, ¿con quién? Con el auna divina. Y aquí, es que aquí antes le ponían la P, ¿no? El seudónimo de la P, el neuma, nosotros decíamos. En cambio, el señor Platón que decía que la salud y enfermedad se encontraban determinadas por un principio no material, el famoso alma divina o el neuma. La causa de la enfermedad consistía en un castigo enviado por el cielo y por consiguiente no tenía efecto sobre ella los medicamentos, sino para el señor Platón solamente había que hacer qué cosa, ritos, himnos y la propia música. Mira entonces qué contraste duro se daban entre Hipócrates y entre el señor Platón. En Oriente estaban en otro pedo. ¿Por qué? Porque en Oriente, en la India, en los siglos 3 hasta el 4 a.C., surge la famosa doctrina Ayurveda, de lo que está bajo el siguiente principio. El mundo y el cuerpo humano están constituidos por 5 elementos. ¿Cuáles? Que esto es nuevo. Tierra, fuego, viento, agua y, ojo, el vacío. Y que mantienen un equilibrio. De esta manera señalaban como causales de las enfermedades ya prácticamente su desequilibrio, ya no solamente al enfado de los dioses, sino también a los cambios en el clima, desorden de la dieta, inadecuada higiene y factores materiales relacionados con el ambiente del hombre
y su propio modo de vida. O sea que estos señores se asociaban bastante a lo que hablaba el señor Hipócrates, pero claro, en su continente respectivo, ¿verdad? Que hay en la India en sí. Vale, entonces los indios que estaban con una cosa, que los indios son del 345, ¿lo has entendido? Y ahorita mismo me estoy viendo esta parte, que los indios son del 345, ¿por qué? 3 a 4 antes de Cristo y después que le sigue, que los 5 elementos respectivos, ¿no? Los indios hablan de los 5 elementos respectivos, tierra, fuego, viento, agua y vacío, que siempre se tienen que mantener un equilibrio respectivo. Y aquí te lo pone en tu querido resumen respectivo, que obviamente ya está aumentado, ¿qué cosa? Justamente esto, ¿no? Vale. Y te vas de la Edad Media. Ahora esto incluso te sirve a ti para incluso ahorrarte un poco de tinta en tu bolígrafo y no estarte dibujando tu resumen. Pero ya sabes que muchas cosas se las aprenden escribiendo. Entonces, que no te dé un poquito de pereza, mañana que ya sabes que es viernes y el cuerpo lo sabe que tú tienes que hacer tus resúmenes, ¿no? Entonces, o si no, esta noche, o si no, otro día, cuando no sepas qué hacer con tu vida, hazte un resumen de las edades y anótate que esto. Y obviamente al hacer te vas a acordar mejor que simplemente al estar leyendo una y otra vez. Nos vamos a ¿dónde? Edad Media. Dice que se extiende hasta dónde llegaba el anterior, hasta el siglo V. Esto nunca cambia, desde el siglo V hasta el siglo número XV. La fuerte dominación de ¿quién? De la señora Iglesia Católica influyó en la interpretación mística de las causas de las enfermedades, las cuales fueron, ¿qué cosa? Asociadas a la ira de Dios o a la acción de los demonios. Eso se seguía viendo en esta partecita, ¿verdad? Ya, los árabes sustentaron el proceso de la salud y enfermedad en el equilibrio o el desequilibrio de ¿qué? De 6 principios que ya estaban dichos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos principios? El señor aire puro, la moderación en el comer y en el beber, el descanso y el trabajo. ¿Cuáles eran los otros? Pues sigue la vigilia y el sueño, la evaluación de lo superfluo y las reacciones emocionales. Eso para los señores árabes. Ten cuidado de confundirlos con los señores de la India que estaban en la edad antigua. Los señores árabes, ¿en dónde están debutando? En la edad media. Y aquí surge esta personalidad que tantas veces ya le han preguntado, la señora Avicena. Una de las figuras de la medicina en el mundo árabe llegó a plantear que en el agua y en la atmósfera existían organismos minúsculos que producían enfermedades y que éstas debían explicarse según su estructura y conformación de cada individuo, su fuerza y sus facultades, los factores del medio ambiente y el esfuerzo de la naturaleza por restaurar y por conservar sus propias funciones vitales. Mira que esta personalidad del mundo árabe ha empezado a dar los primeros pasos en el mundo de la microbiología. Al hablar de ¿qué? De los microorganismos. Avicena es de los microorganismos. Nos vamos acordando ya de esa partecita, ¿no? Y aquí, tu libro, todo guapo, te lo ha puesto un resumen puntual de las cositas que te tienes que acordar de la edad media. Edad moderna. Que la mommy, seguramente se repite aquí, que la mommy, ya sabrán de lo que estamos hablando, ¿no? Que la mommy, si no, hoy día toca aprender lo de la mommy. Edad moderna. ¿Esto de dónde va? Donde nos habíamos quedado. Siglo XV, si te estás dando cuenta, es de 5 en 5, ¿no? De 5 al 15, del 15, esto ya lo arruinó, al siglo XVIII. Edad en la cual se producen importantes transformaciones culturales y económicas, donde en Europa comienzan a abandonarse las explicaciones religiosas en relación a los procesos de enfermarse, y se empieza a buscar la causa u origen de la enfermedad. La Edad Moderna implicó un importante proceso cultural y científico, conocido como el famoso Renacimiento, en la que se revalorizaron algunas enseñanzas hechas como estas dos personalidades, una de la Edad Antigua y la otra de la Edad Media. Y esto es el mommy, ¿verdad? Que tantas veces te lo he preguntado. Además, ¿no me crees? ¿Por qué no revisas tu libro de biología celular en el capítulo 1? Que obviamente hoy día lo hemos terminado. Ahí te dice en qué siglo exactamente se ha descubierto el microscopio óptico por el señor Hooke, ¿verdad? Que esos son los puntos de los eventos históricos. Y sí, forma parte de la edad moderna. Por eso decimos mommy. Mo de moderna, mi de microscopio, ¿no? El mommy. Y es otro mi también que tenemos que ir a encontrar, que seguramente está acá. Surge el microscopio óptico que favoreció la observación de los, aquí está el otro mi, dando lugar a la creación de la ¿ves? Mommy, microscopio, microorganismos, microbiología. Aquí es donde nace, que contribuyó a la afirmación de ¿qué?
de una interpretación que siempre es materialista. Claro, los organismos es material, se puede ver, ¿verdad? Pero esto es el problema, esto es el problema. Se ha ido por otro extremo, a la parte unicausal de la enfermedad y fortalecer el pensamiento ya más biologista. La biología ha empezado a agarrar prácticamente el dominio, ¿no? Se consolida, y como te lo han preguntado en un test, esto me acuerdo haberlo visto en el simulacro, en el último que hemos hecho, ¿no? Se consolida el pensamiento médico-científico, que está organizado alrededor de ¿qué? De la enfermedad y de la clínica. Oye, en estas cosas hay muchas que aprenderse en esta parte de la edad moderna. Recuerda, se habla de renacimiento, donde se revalora al señor Hipócrates y a la señora Avicena. Aplicas el MOMI, ¿surge quién? El microscopio óptico, el microscopio electrónico, y tú vas a decir verdadero. ¡Qué tontería! Microscopio óptico. Se ven los microorganismos y surge la microbiología. Incluso puedes poner el, ¿cómo sería? Momima, momima, ma, me, mi, momu. Es que el ma, ¿de qué? La interpretación materialista. Pero unicausal, este es un problema. ¿Por qué? Porque, claro, se han emocionado tanto con la llegada del microscopio que ellos decían, para esta enfermedad siempre hay un bicho y solo hay un bicho. O sea, no pueden haber tal vez otros bichos. Solo hay un hito, es exclusivo. Para esto es esto, para esto es esto, para una sola causa. Por eso directamente te lo dice, ¿no? Y claro, eso fortalece el pensamiento biologista porque obviamente pues es la biología que va empujando a lo que antes era pues la creencia mística, la creencia religiosa en sí. Y se consolida el pensamiento. Aquí está el otro, es que esto es el mame mi mu, el mame mi mo, aunque falta el mu, ¿no? Claro, está el mame mi mu, casi el mame mi mu, porque está el pensamiento médico. Ya está. Qué facilito es aprender así cuando vas asociando las palabras. Momi, mi, mamá, mi, momu. Ustedes van a estar pensando, listo. Es que claro, oigan, además esto es técnica de estudio, obviamente, ¿no? Tú esto lo puedes aplicar en educación, en educación. Bueno, aquí también lo estás aplicando, pero lo puedes aplicar también en biología celular y en morfo. Una persona tiene que darse modos para ir enganchando las palabras e ir aprendiendo, absorbiendo la información, que obviamente si te lees así nomás a leer, pues, bueno, algunos también aprenden bien así, ¿no? Bueno, aprendemos así también. Bueno, ¿qué más? Lo que también ya te han preguntado tantas veces en un test y en simulacro. ¿Qué surge en la edad moderna? El señor hospital, como una institución esencialmente de asistencia a los pobres, pero al mismo tiempo era una institución de separación y de exclusión, en la que al pobre, como tal, que necesitaba asistencia, prácticamente como enfermo, se los discriminaba. ¿Por qué? Porque tanto al pobre como al enfermo pues que eran portadores de enfermedades y prácticamente se los veían como propagadores de estas enfermedades. Se los consideraban, ¿qué cosa? Seres peligrosos. Por otro lado, el personal hospitalario, como ya tantas veces también lo han preguntado, ya uno que aunque no se la creía, sí, el personal de salud no estaba destinado a curar al enfermo, sino a conseguir su propia salvación. Considerado como un ser caritativo religioso laico, pues que estaba en el hospital para hacer obras de misericordia, pero esas obras misericordiosas eran con un objetivo, que le garantizaran su salvación a él mismo, ¿no? Por consiguiente, el hospital servía para salvar el alma del pobre, al mismo tiempo de la muerte, y también a quién, ante la persona, ¿no? Bueno, para salvar el alma del pobre al momento de la muerte, y también al del alma del personal que lo atendía respectivamente. No ha cambiado toda esa parte, y se los ponen aquí su resumen respectivo. Vale, en la contemporánea es donde empieza todo a desglosarse porque van saliendo más personalidades y se van creando más ciencias que incluso actualmente son materias de la Facultad de Medicina, ¿verdad? En la contemporánea comprende los años 1600 a 1700. En algunos países de Europa como Italia, Alemania y Austria, en el ámbito de la salud, el ser humano es ubicado ya en un contexto social y hacen responsable al Estado por la salud de la población. Es aquí donde empieza a meterse la parte política. De esta manera surge lo que se le conocía antes como el sistema de la policía médica. Esto también ya se ha preguntado, que yo lo marco de rojo. El señor Ramazzini, yo me acuerdo que la pizza es italiana. Comienza a estudiar las relaciones entre lo que es la enfermedad y las condiciones del trabajo, relación enfermedad-trabajo, y se realizan estudios con respecto a las relaciones entre la condición socioeconómica de la población y la salud. Aquí son los primeros indicios de lo que es ahora una especialidad médica, que es la medicina del trabajo, ¿no? En tal sentido, comienza a hablarse de ¿qué? Materia de primer año, medicina social,
como si fuera una nueva forma de concebir y actuar frente a los problemas de la salud. Las condiciones socioeconómicas contribuyeron en el surgimiento de, se van descubriendo qué cosa, enfermedades del hacinamiento, enfermedades que se dan en gente que vive aglomerada, más de 100, 200 personas en una, bueno, es mucha exageración, ¿no? Muchas personas en una habitación que están compartiendo casi todo, ¿no? ¡Wow! ¿Cuáles son las enfermedades de hacinamiento? Todas las que tú tienes que ir viendo a lo largo de varios temas de educación para salud. Algunas tal vez no las vas a ver, por ejemplo, al señor sarampión solamente en guiños en el PAI, ¿no? Por ejemplo, en su vacuna correspondiente, pero es que la tuberculosis, madre mía, la neumonía, pues sí, ¿no? Y aquí va la sarampión, la viruela, el cólera, asociados a condiciones de vivienda e higiene y el aprovisionamiento de agua y alimentos que están bacteriológicamente pues seguros en sí, ¿no? Ya se empieza a hablar hasta de desinfecciones de alimentos y más cositas. A mediados del siglo XIX, surge, materia de cuarto año, la epidemiología, como método científico de análisis de las epidemias, y se consolida el movimiento de la salud iniciado donde en Inglaterra. Otro siglo, XX. En el siglo XX, el vínculo entre la señora medicina y la señora biología se hizo más estrecho. Aumentaron notablemente los conocimientos acerca del sustrato material de la enfermedad y fueron expuestos una variedad de procesos íntimos que ocurrían a nivel de órganos, tejidos, células y componentes bioquímicos del organismo humano, tanto sano como enfermo. ¿Te estás dando cuenta? Te están haciendo un guiño a que justo en el siglo XX ya se ha empezado a hablar de lo que el primer capítulo de Morfofunción te ha contado, los niveles de organización del cuerpo humano, desde el nivel químico hasta otros niveles ya superiores. Ya no se decía, ¿no?, que el ser humano solo está hecho de órganos y aparatos y sistemas. Ya se hablaba de, más abajo, tejidos, células, y por último ya se estaba hablando de las partes bioquímicas. Claro, es que además en el siglo XX ya se empezó a hacer, pues, ¿no?, los experimentos locos que tú estás viendo en los, que como supimos, de los recuadritos, ¿no?, de biología celular. ¿A costa de quién? Aquí habíamos que anotar, ¿no? Se sacrificó a muchas Escherichia colis. ¿Qué cosas no les han hecho a las pobres Escherichia colis? Salven a las Escherichia colis, nadie piensa en ellas, ¿no? Fueron encontrados también nuevos recursos químicos y físicos para hacer diagnósticos y además para tratamientos. Más adelante se produjeron notables aplicaciones de ¿qué? Mira que está empezando a salir la genética y la interpretación y el tratamiento de enfermedades e incluso hacer manipulaciones genéticas que arrojan resultados sorprendentes. Paralelamente existe una tendencia más racionalista que progresivamente se va imponiendo al razonamiento, chicos, el razonamiento que apunta hacia una comprensión ya lo que vale oro y lo que seguimos manejando, multicausal de la salud y enfermedad. Oye, que tú te lees un montón de enfermedades. Hace poco nomás nos hemos leído el lupus eritematoso sistémico, tiene muchas causas. Que te lees la artritis reumatoide, tiene muchas causas. En muchos tiene muchas causas, van yendo por uno u otro lado, multicausal. Y las enfermedades, en su mayoría son esto, multicausal, que salvo que alguna que otra, ¿no?, que sí tiene una causa en específico, como muchos infectocontagiosos, ¿no? Que claro, que la tuberculosis no te la da, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que el Trypanosoma cruzi es del Chagas, ¿no? O que, por ejemplo, la enfermedad de Lyme te la da ¿cuál? La señora Borrelia, que no te da la señora Brucella, como ya te la han preguntado en esta última convocatoria, ¿verdad? Entonces, no se trata pues de simplemente esto, ¿no? Que la teoría multicausal de la salud y enfermedad no se trata de causas que simplemente se adicionan, sino de causas que, palabra clave, las causas interactúan siguiendo un patrón de potencialización recíproca en el que no puede obviarse incluso la variable temporal. En la actualidad, un modelo que se intenta mantener en las sociedades actuales es con lo que nosotros estamos chocándonos. ¿Cuál? La famosa medicina tradicional, la medicina folclórica, la medicina holística, como tú lo quieras decir. ¿En qué consiste más o menos? Porque obviamente de esta hay que hablar en el capítulo 4, ¿no?, en los sistemas y un poquito en el SUS, porque está claro parte de nuestras políticas de salud, ¿no?, de nuestro poderoso Estado plurinacional de Bolivia en sí. Bueno, las COAS, exacto. Ustedes ya obviamente se van a hacer, ¿no?, sus COAS para aprobar el examen. Hay sus 7 fumadas poderosas. ¿Qué más se van a estar haciendo? Lo van a ver en la coca. ¿Debe ser A o debe ser B? A ver cuánto. ¿Qué consiste en qué? ¿En qué consiste la medicina tradicional? Consiste en los tratamientos médicos que se utilizan en base a qué? A las plantas medicinales de cada región para la solución de problemas.
Esto permite rescatar las características culturales de los pueblos en el tratamiento del proceso de salud y la enfermedad, que ahí te van dando algunas cosas muy importantes a tener en cuenta, por favor. Esta medicina es también conocida como medicina folclórica y es parte del... Es que me he acordado del chiste del ácido folclórico, en vez de ácido fólico, ácido folclórico, decía, ¿no? Les pasó el meme. Esta medicina es también conocida como la... Es que me estoy saliendo del tema, me voy a ir a tejido óseo ahorita. Esta medicina es también conocida como medicina folclórica. ¿Y es parte de qué? Del patrimonio. Es parte del patrimonio cultural de los señores pueblos, donde el conocimiento de la misma siempre pasa de generación en generación. Es importante reconocer que este tipo de medicina mantiene el concepto de qué? De que existen fuerzas sobrenaturales que producen la enfermedad, de donde en cada comunidad existen ritos propios para el tratamiento de estos males, lo que hace que ningún método científico puede demostrar pues la veracidad de los señores hechos en sí. Entonces, ya terminando esta partecita, el proceso de salud y enfermedad depende de qué? De muchas cositas. La relación del individuo, la familia, la comunidad, el medio ambiente, el cosmos con convivencia armoniosa, la reciprocidad, el respeto, donde, oye, si yo te lo pongo todo esto en una pregunta de examen, cuidado que estés dudando, ¿y la reciprocidad? ¿Será que sirve? O sea, tienes que conocer la palabra que significa reciprocidad. Si no estás chao. Tal vez dices, medio que esto suena feo. Ah, esto debe ser el falso. Ya está tarreada la pregunta. No, cuidado que te vayas a confiar. Lo que ha conducido a muchos países a unirse y a trabajar en medidas de protección del medio ambiente, siempre revalorizando y, ¿qué cosa? Pues el respeto de los pueblos indígenas en relación a sus usos, sus costumbres y otros temas relacionados a la señora salud. ¿Verdad? Listo. Concepto de la salud y enfermedad, resultado de varias conferencias internacionales. Cuidado, que esto es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente en cada uno de estos puntos, como ya te lo decía el querido texto en la edición pasada, te tienes que acordar cuál es la... O sea, cada una de estas entidades, Alma Ata, la OMS, la Carta de Ottawa y demás, para ellos, desde su punto de vista, ¿qué significa lo que es la salud? El proceso de salud de enfermedad, el concepto de salud, para ellos, ¿qué es la salud? Entonces, tienes que forzadamente asociar los conceptos, porque si no, parece que, es que claro, en la idea general todos apuntan a lo mismo y tú dices, todos tienen razón, pero claro, la universidad de eso se aprovecha y pone pues las trampas con solo mover los conceptos, entonces tienes que ir prácticamente a ver estas cositas en sí. La Organización Mundial de la Salud, a ver, para la OMS, ¿qué es la salud? La define como un estado de perfecto bienestar, y es que no lo voy a subrayar todo, perfecto bienestar físico y mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Definición que precede al preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio del 46, muy antiguo. Yo me quedaría, OMS, estado perfecto de lo que sea, y no solo la ausencia de enfermedad, muy a secas. Para la OPS, Organización Panamericana de Salud, ¿ellos qué han hecho? Aportaron a la definición de la OMS un datito más. ¿Qué cosita? Que la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la persona. Ah, ya, entonces la OPS habla de qué? Del medio ambiente, irónicamente. Le aumenta el concepto de arriba, la relación que tiene el medio ambiente más con una persona. La declaración de Alma-Ata, llevada a cabo del 6 al 12 de septiembre de 1978, como ya lo hemos visto en el tema de la educación, y lo vamos a volver a ver esto en la APS, lo mismo, nomás lo copian y pegan, concibe a la señora salud como, palabra clave para ustedes, un derecho humano fundamental, que esta es la palabra, ¿no? Derecho humano fundamental. Y que el logro, y que es el logro del más alto posible, pues, ¿no? De la salud, que es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo. Qué buenas partes en sí, ¿no? Un objetivo social muy importante para todo el mundo, conseguir un estado de salud pleno, cuya realización exige la intervención de ¿qué? De varios sectores, tanto sociales, sectores económicos y del sector de salud, basados en la atención primaria. Ahí es donde surge, ¿no? En la Carta de Ottawa. Bueno, entonces, si te das cuenta, a diferencia de la OMS y de la OPS, que se cierran como si fueran un diccionario, ¿no? Concepto de salud, la Alma-Ata declara más con una parte, con un punto de vista más político, más normativo, por eso dice derecho humano fundamental, un objetivo social que requiere intervención de sectores, o sea, mira, si se dirige más a un punto político.
En Ottawa, Canadá, 1986. Es una conferencia internacional sobre la promoción de la salud, que esto lo lía al siguiente tema que ayer lo hemos visto. Recuerda, para ellos, una buena salud es ¿qué cosa? Que para los otros era un derecho humano. Para estos, ¿qué es? La salud es el mejor recurso. ¿Para qué? Pues para todo. Pero para empezar, para esto. Para el señor progreso. El mejor recurso para el progreso, tanto personal como económico, social y una dimensión importante de la calidad de la vida. Los factores económicos, políticos, sociales, culturales, medio ambiente, conducta y biológicos pueden intervenir tanto en bien o en favor o en el detrimento de la salud. El objetivo de la acción por la salud es hacer que estas condiciones siempre sean favorables. ¿Para qué? Para poder, el siguiente tema, promocionar la salud. Entonces, Ottawa ya te va hablando de esto, que es el siguiente capítulo. Algo más reciente. Según los objetivos y las metas del milenio, 1990 hasta 2015. En acá se basaron en el principio de el derecho también a la salud, pero tomado en cuenta qué cosas. Ético, lo valor social, el valor técnico y el valor político. Conceptualizando a la salud como si fuera qué cosa. Mira, esto es lo que vale. Un factor decisivo para el bienestar de las personas, las familias y las comunidades. Requisito del desarrollo humano con equidad. Derecho que debe ser equitativo, eficiente y atento de su salud. Y la sociedad en su conjunto deberá garantizar que nadie quede excluido del acceso a los servicios de salud y que estos proporcionen una atención de calidad para todos los usuarios. Por tal razón, varios de los objetivos del desarrollo del milenio se relacionaron con la salud, tales como la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad de la niñez, o el control de enfermedades como el VIH, o control del paludismo, la tuberculosis, el mayor acceso a los servicios de agua potable y el saneamiento, la reducción de la pobreza, el alivio del hambre y la malnutrición, y la prestación de servicios de salud, incluido el acceso a los medicamentos esenciales. Entonces, aquí puedes hacer una pequeña pausa porque ya después te hablan de los señores Ots, que son los vigentes, ¿no? Actuales. Mira, ¿qué pasa con los objetivos y metas del milenio, del 90 hasta el 2015? También ven las cosas desde un punto de vista ya más político y hasta económico, ¿no? Derecho a la salud, tomar en cuenta ético, social, técnico y lo político. Un factor decisivo para el bienestar de muchas cosas entre las personas, familias, un requisito del desarrollo humano con equidad. Y obviamente el resto que repercute con sus ideas fundamentales de logros, ¿no? De establecerse y hasta metas. ¿Y qué pasa con los señores que están actualmente vigentes? Y obviamente a estos se te van a presentar en el capítulo que lo van a seguir la siguiente semana, que es APS, ¿no? Los OTS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fruto del acuerdo alcanzado por los Estados miembros de las Naciones Unidas, con 17 objetivos que son los que te lo van a subir y más bien no te lo van a subir. La 160. Además, no hay cabeza que se. Los OTS apenas una persona puede ir acordándose y relacionándolos. No me pidas pues que me aprenda 169 metas, eso es imposible. No lo suben. 169 metas centrada en qué? En mejorar la igualdad para responder a las necesidades de tanto mujeres, niños y personas más necesitadas y desfavorecidas. La salud ocupa un lugar fundamental en, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible en el Pilar 3, que menciona que garantizar pues, una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. Es prácticamente la estrategia para lograr un futuro sostenible para todos. ¿Quién es la estrategia para lograr un futuro sostenible para todos? Pues la salud. La salud se interrelaciona y está influida por varios factores, entre los cuales está, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad social, la degradación medioambiental y de este modo, pues varios objetivos de desarrollo sostenible se interrelacionan tanto directa como indirectamente ¿con quién? Con la salud. Ten cuidado con esta parte, cuidado que esta sea la pregunta de examen. Varios odds se interrelacionan tanto directa e indirectamente con la salud. Y tú digas falso, ¿no? Ten cuidado con esta frasecita que ahorita te lo acabo de marcar, ¿vale? Entonces ahí es donde prácticamente se terminan los diferentes puntos de vista de qué, de acuerdos internacionales, de reuniones o de hasta entes de la salud respectivas en sí. Esto te va a tomar un bastante tiempito o por lo menos un buen tiempito empezar a por lo menos reconocer. Obviamente nadie como loro se lo puede acordar, pero sé capaz de reconocerlo en una pregunta de examen. ¿Cómo lo vas a reconocer? Revisa el banco de preguntas y
tú vas a encontrar estas preguntas respectivas, ¿no? Que en las fotos del banco ustedes ya saben qué pregunta corresponde a cada tema, ¿no? Entonces lo pueden revisar. Y, oigan, creo que sería buena idea terminar porque miren, ya estamos en la 16 y creo que ¿cuánto falta? Que falta media hoja, falta una hoja. No los cargaremos de una vez, ¿vale? Y así mañana tienen libre. Ah, mentira, tienen que estudiar pues, otras cosas, ¿no? Bueno, salud y enfermedad en Bolivia. A ver, para el poderoso Estado plurinacional de Bolivia. Bolivia, es que esto es el discurso político. ¿Por qué no quitan esto? Que deben ser, no sé. Bueno, ya. Bolivia, tras vivir por muchos años con un sistema de salud estancado, mercantilista y centrado en la atención de pura enfermedades y no pues en la salud, con recursos humanos dirigidos más a la atención del dolor y no hacia la prevención dentro de la familia, la comunidad y la sociedad, pues sin cambios en los índices de mortalidad materno-infantil, índices de desnutrición que incrementaron pues el índice de la pobreza del país, ha conducido al país a qué? A establecer alianzas con otros países para plantearse metas de intervención que estén destinadas a luchar por una mejor salud de las familias de Bolivia, cambiando prácticamente el paradigma de la búsqueda de o la espera de enfermos a qué se ha cambiado ese paradigma a la búsqueda de una mejor salud de la población. Cambios que también influyeron en las concepciones actuales que se maneja sobre la salud y enfermedad en Bolivia, respaldados por todo un marco legal que está pues en nuestra propia constitución política del Estado, el cual pues los señores políticos se lo pasan por el arco del triunfo, pero ¿qué vamos a hacer? Ni modo. Es que mira, que al final de cuentas yo te dejo que esta pregunta es abierta, ¿no? ¿Habrá cambiado realmente la realidad del país? Tendrás que preguntar a tus abuelos, a tus papás, ¿no? A gente mayor que tú y obviamente tú, al ser personal de salud, y al ir formándote, si no mediante tú apruebes el curso básico, al ir formándote en el sistema público, porque eso es la gran diferencia que tiene formarte en la San Simón que formarte en las privadas, tú vas a conocer la realidad del sistema boliviano y tú vas a decir, wow, una cosa es el libro y otra cosa es la realidad que vive en mi país y dices, pucha, ni modo, ¿no? Pero bueno, esa es la idea prácticamente hecho. ¿Habrá cambiado? Bueno, como siempre sí hay cambios. Eso sí se puede decir respectivamente. Pero, bueno, como no quisiéramos que cambie para más cositas en sí, ¿verdad? Bueno, entonces la salud en Bolivia se constituye en ¿qué? Esto es oro y ha sido preguntado tantas veces ha sido preguntado. La salud en Bolivia se constituye en un derecho humano fundamental, lo que nos corresponde por tan solo el hecho de haber ya nacido tanto varón como mujer, garantizado por nuestra propia constitución política. ¿En qué artículo? Cuidado que esto sea la trampa del examen. Artículo, es que esto te lo tienes que tatuar. Artículo 18. Y para tener acceso a la salud, debemos contar con ¿qué? Con un servicio de salud cercano a la vivienda. Que tome en cuenta nuestras características culturales, que sea gratuito y contar con los servicios básicos y de vivienda en sí. Que en una pregunta tonta les han dicho que cobre. Incluso me acuerdo, no, es que eso era en la rabia, ¿no? En el tratamiento de la mordedura, que cuesta 60 bolivianos, decía, y verdadero le han puesto yo. Es que madre mía, a ver, anda a preguntar al centro de salud, por favor, 60 pesos te va a costar. Ay, ya, verdadero. Y esto es lo otro que te tienes que tatuar, que son las preguntas de regalo, ¿no? De esta manera, la salud en Bolivia, de acuerdo a sus diferentes regiones, ojo, a sus diferentes regiones, es definida como el vivir bien y estas tres frases que vienen del quechua. Yo no sé quechua, creo que alguna está mal, no, o bueno, no sé, no sería bien, es que Sumaj es buenos, creo, Sumaj Puncha, y a mí me han enseñado que es buenos días, yo es buenos, ahora no sé si es bien el verbo, bueno, es que esto ya es meterse con el idioma, ¿no? Con la formación, pero es que esto se lo tienen que tatuar en una pregunta muy odiosa, lo único que han hecho era cambiarles los que estaban entre paréntesis, y yo, qué desgracia, y es que esto hay que tatuártelo, te lo tienes que tatuar, Sumaj Camaña dice, vivir bien, Ñandereco, vida armoniosa, y Teco Cabi dice, vida buena, que mira que casi es lo mismo, pero obviamente pues por las palabras, chicos, no lo va a ser, ¿no? Respectivamente, entonces tú te tienes que dar moditos para acordarte de cada una de estas respectivas. ¿Cómo yo me acuerdo? Ahorita, ¿cómo me podría acordar? Es que es por alfabeto. En la S y en la T, ST. Y esto va por orden alfabético, que ambos tienen que ver con vivir o la vida, ¿no? Pero es que mira, vivir bien va con la I antes que la U. Y listo.
Y el yandereco, pues prácticamente que la ñ tiene que ver con la m, ¿no? Ya, bueno, yo lo voy asociando prácticamente a una sola palabra tan larga que justamente tiene una palabra larga, armoniosa, ñandereco, debe ser pues eso. Ahora, si alguien sabe hablar bien el quechua, tal vez hasta discrepa con esta parte, pero bueno, chicos, esto sí vale la pena tener en cuenta, que ojalá les pregunten, que ya en esas preguntas del banco les han repetido esta pregunta y wow, era poner D nomás las tres, no le han cambiado nada, pero es que en otra les cambiaron y la respuesta más bien era E, las tres ya también eran falsas, ¿no? Entonces, wow. ¿Qué significa entonces, al final de cuentas, estas cositas? Significa estar bien consigo mismo, en cuerpo, en espíritu, con la familia, con la comunidad, con el propedéutico, no mentira, el medio ambiente y madre tierra y el cosmos, viviendo en el marco de respeto, equidad y con el equilibrio en la reciprocidad. Así, qué bonito, sí. ¿Se imaginan un mundo sin propedéutico y todos ustedes, la rondita, ¿no? A la rueda, rueda de San Miguel. La alteración o la ausencia de uno más de estos elementos obviamente va a llevar a qué? A la enfermedad respectiva. Y ya estamos terminando, ¿no? Que terminamos con esto. Salud intercultural. Que esto ya lo hemos visto en el anterior tema, ¿no? Lo que es la SAPSI. Salud intercultural es un concepto introducido por el poderoso Estado plurinacional de Bolivia y empleado en nuestro sistema de salud. Significa, ¿qué cosa? Práctica y proceso relacional entre el personal de salud, ¿con quién? Con los pacientes y sus familiares, en el que ambas partes pertenecen a qué? A culturas diferentes, que el médico viene de otra cultura y las familias vienen de otras, y que los resultados siempre sean satisfactorios. Integrar, que no haya esa barrera, ¿no? Que separa respectivamente. Esto surge a raíz de que el paciente, la familia, la comunidad considera que uno de los factores para que las personas no alcancen la salud es la incomprensión por parte de nosotros, del personal de salud, tanto a la forma, al estilo de vida que llevan, a la cultura, ¿no? de la población, generando prácticamente esto, el rechazo, la desconfianza, y cuyo resultado es constituirse prácticamente en una barrera entre el paciente y el médico. Para esto, el personal de salud debe conocer a la población con la que trabaja, debe conocer y respetar los usos y costumbres de estos pueblos, que obviamente yo todo me lo marco, ¿no? Porque al final de cuentas es un llamado también un cacho a la parte de la reflexión. Y creo que esta es la última hojita, ¿no? Sí, ahí se terminó. Entonces, salud desde un contexto social, político, económico, cultural en Bolivia, pues prácticamente la salud es política. Qué triste que sea esto. Por eso estamos como estamos. Porque considera como un... Es que lo justifican aquí desde el punto de vista, pero es que no tiene eso, no tiene justificación. La salud no debería ser nunca política. Porque eso estamos como estamos. Ya me voy a poner a renegar. Bueno, ya. Ya. Es política, porque considera como un conjunto de qué, de acciones, de decisiones que toman las personas, toman las señoras autoridades y los legisladores para lograr o alcanzar una meta u objetivo común que es prácticamente la salud. Es que claro, esto es en teoría. Supuestamente las autoridades siempre tienen que buscar el bien de su población, que todo lo que hagan en leyes, en ordenanzas, es por el bien, pero nosotros ya sabemos cuál es la realidad. En el ámbito económico de la salud, el Estado prácticamente debería garantizar los recursos económicos para que la población siempre cuente con qué, con sus servicios de atención y sus prestaciones médicas. Pero nosotros ya sabemos la realidad. La salud es social. ¿Por qué? Porque su aplicación, intervención, su toma de decisiones requiere la participación del sector social a través de sus representantes. Oye, ten cuidado con esta parte. Nunca la han preguntado. Cuidado que te hagan dormir. Mira, te están hablando desde dos diferentes ámbitos. Aquí te están hablando desde el ámbito de la sociología. En cambio, aquí te están hablando desde el ámbito económico. Cuidado que te hagan un cruce de preguntas en esta parte. Ten cuidado, por favor. La política de la salud familiar comunitaria intercultural, la famosa SAPSI, considera a la persona sana como ¿qué? Como un ser integral, un ser que vive en armonía consigo mismo, con su familia, con su comunidad, vive en armonía con lo espiritual y con la naturaleza, tanto aceptando y respetando y en equilibrio con lo que le rodea. La alteración de uno más de estos componentes que le rodean al individuo obviamente se va a manifestar en ¿qué? En enfermedad. Hemos visto las señoras características del proceso de salud-enfermedad en el transcurso del tiempo, unos con grandes cambios y otros quizá con no tantos. Pero todas contribuyeron a la medicina actual. E incluso en muchos países, incluido nuestro país, están tomando en cuenta varios de estos aspectos de la historia para poder mejorar y garantizar ¿qué cosa?
ese derecho a la salud que tenemos todos los señores seres humanos. Y creo que yo lo he notado este tema de más cortito que el anterior. Pero bueno, pues ahí yo nos quedaríamos con esta partecita, ¿verdad?